Buenas tardes a los seguidores del canal. Vamos a continuar con esta serie de videos relativamente breves. Trataremos de no más de 15 minutos. Desarrollando temáticas que tienen que ver con el diseño de estructuras de edificios de hormigón con cuestiones particulares. En este caso vamos a hablar del diseño de vigas con entalladuras. En nuestros proyectos se presentan, en circunstancias particulares, vigas que requieren un estudio especial en ciertos sectores. Cuando hablamos del método de bielas y tensores nos referimos a ello. Hemos hecho videos anteriores con algunas cuestiones especiales como apego de vigas sobre vigas o vigas con huecos. Otro aspecto que suele presentarse son las vigas que presentan entalladuras para apoyar otra viga sobre la misma. En las zonas inferiores presentan este tipo de variación de sección. En la zona de la entalladura y la zona cercana no vale la hipótesis que habitualmente utilizamos de Bernoulli-Navier de mantenimiento de las secciones planas para plantear el diseño de secciones a flexión en vigas esbeltas. Por ende, tenemos una herramienta importante que no podemos utilizar. Y por ende, la resolución de estas zonas requieren de un estudio que sea diferente al enfoque de diseño a flexión y corte de vigas esbeltas que suelen hacer los software automatizados. Más allá de que siempre podemos aplicar el método de bielas y tensores, hay enfoques simples que permiten abordar el problema con una exactitud adecuada. Vamos a ver uno de ellos. Acá arriba tenemos del libro de Fusco un esquema de transmisión de fuerzas de una viga que se apoya sobre la entalladura de la viga principal, generando una articulación, una viga Gerber. Abajo vemos un esquema de corte y vista de lo que sería una viga como la que vamos a estudiar, que tiene en la zona inferior un engrosamiento que permite que cada cierta distancia se apoyen, por ejemplo, vigas premoldeadas, es lo más usual, para transmitir las cargas a la viga principal. Entonces, este esquema de aplicación de cargas genera la transmisión de fuerzas, como vemos abajo, a través de bielas comprimidas en el hormigón y elementos traccionados como es la armadura, y una armadura necesaria de suspensión que vamos a tener que estudiar. Entonces, en corte y en vista se vería este esquema de fuerzas. Va a ser necesaria una armadura adicional de suspensión para elevar la carga de la zona inferior a la zona superior y un armado particular de la zona donde apoya, bajo la cual apoya la carga concentrada de las vigas que transmiten esas cargas R a la viga principal. Entre otros, Mirce y Furlong desarrollan un enfoque posible de aplicación en estas zonas particulares que vamos a presentar como una alternativa. La nomenclatura que vamos a utilizar es la que ustedes pueden ver. H es la altura de la viga principal, W el ancho de la misma, B sub I la extensión de la entalladura, H' la altura de la misma, D la altura útil. Se supone que se aplica una reacción, o sea, se apoya una viga que transmite una reacción B sub U a una distancia A sub F, ¿sí?, de la cara de la misma, requiriendo una armadura adicional AS de flexión y tracción, una armadura de corte por fricción adicional ABF y una armadura de suspensión adicional A sub B. Adicionalmente se requiere verificar el punzonado, se requiere verificar
al aplastamiento del hormigón bajo la zona de aplicación de cargas. Vamos a desarrollar los pasos para hacer estas verificaciones sin que sea necesario estrictamente aplicar el método de bielas y tensores, que es una alternativa potente. ¿Qué tipo de fallas se pueden presentar en un esquema de estos? Se pueden presentar una falla de apoyo localizado, ¿sí? Como vemos en 1, una falla de corte y flexión, que sería la situación en 2, una falla de la biela comprimida, una falla por punzonado y una posible falla por tracción. Entonces, cada una de estas fallas tiene que ser debidamente estudiada y evaluada para que la seguridad del elemento sea el acorde con lo que indica el reglamento. Respecto de los esfuerzos de diseño a considerar, vamos a estudiar, voy a aclarar, las armaduras que se requieren en la zona aledaña, en la zona de la entalladura y en la zona aledaña de la viga principal a la misma, donde se aplican las cargas concentradas B sub U de vigas adicionales. No vamos a entrar a desarrollar la armadura de flexión, corte y torsión de la misma viga, porque esto ya ha sido desarrollado en muchos videos previos, abordándolos en el aspecto teórico y práctico, con ejemplos de aplicación. Entonces, la armadura que vamos a desarrollar es la propia de estas zonas particulares. El momento flector que se genera, MU, es igual a BU por AF, más una posible carga NUC de tracción generada por la viga premoldeada, las deformaciones por contracción y temperatura, por el brazo de palanca H' menos D. A su vez hay un esfuerzo de corte B sub U y un esfuerzo de tracción NUC que está generado por esta deformación impuesta en la viga o por una fuerza de frenado sobre la viga, correspondencia con el eje de la misma, la viga transversal. En general se adopta un valor igual o mayor que 0,20 de BU. Para todos los casos tenemos que cumplir las inecuaciones de diseño: el factor de reducción phi por Bn mayor o igual que BU, phi por Mn mayor o igual que Mu y phi por N sub n mayor o igual que Nu. B es corte, M es momento flector y N es esfuerzo axil. Ya se sabe. Se va a aplicar en particular para este enfoque el factor de reducción 0,75 para todas las acciones. Esto puede llamar la atención porque el momento flector aplicábamos 0,9 y la tracción 0,9 porque eran roturas dúctiles, pero en este caso la falla final va a ser frágil, por eso está asociada con este tipo de factores de reducción. El aporte que establecieron los investigadores que mencionamos consistió en definir los anchos efectivos colaborantes de la entalladura para cada caso. Y para determinar la armadura de flexión, podemos considerar tentativamente un brazo de momento interno equivalente Z menor o igual que 0,80 de la altura útil. Vemos la armadura entonces a colocar: AB de suspensión, AS principal de flexión y tracción, ABF de corte por fricción. Entonces, las armaduras adicionales en las zonas a estudiar requeridas son armadura S de flexión y tracción, armadura ABF de corte por fricción y armadura AB de suspensión. Comencemos por evaluar cada una de ellas. Armadura de flexión y tracción directa: BU por AF más NU por H' menos D debe ser menor o igual que el momento nominal por el factor de reducción phi por AS, sería, ¿sí? En la nomenclatura se define como AF por FI por el brazo de palanca interno. Y a su vez, la fuerza de tracción NUC debe ser tomada por una cierta armadura A sub N. NUC menor o igual que phi por AN por FI. FI es la tensión de fluencia del acero que estamos trabajando. La armadura requerida a colocar, necesaria
para tomar la flexión y la tracción directa, surge AS del mayor valor de la combinación de AF más AN o 2/3 de la armadura de corte por fricción, que aún no determinamos, más AN. ¿Sí? O sea, de la armadura AF de flexión más la de tracción, o bien 2/3 de la armadura de corte por fricción más la armadura de tracción. H' es la altura de la entalladura, D es la altura útil de la misma, debiendo cumplirse, para controlar a S, que la cuantía debe ser mayor o igual que 0,04 de F'C sobre Fi, como hablamos en ménsula corta. Esa armadura se controla, según estos investigadores, sobre un ancho igual a omega más 5 veces AF menor o igual que S. Donde S es la separación entre eje de aplicación de cargas, hay otra BU aplicada, omega es el ancho de la placa de apoyo, y AF es lo que vemos en el corte, la distancia entre el eje de aplicación de la carga BU y la armadura de tracción de la viga. Si omega más 5 veces AF fuera mayor que S, se adopta entonces como zona de distribución S. En cuanto a la armadura requerida de corte por fricción, ABF debe cumplir con las inecuaciones. BU es menor o igual que Φ por mu por ABF por Fi. Mu tiene que ver con el coeficiente de fricción obtenido a través de la tabla que el reglamento indica, ¿sí? Está expresado en el CIRSO como 1,4 por lambda, donde lambda es la densidad del hormigón. Para hormigón de densidad normal vale 1. Eso hormigón realizado en talladura y viga en la misma etapa. 1 para hormigones de la entalladura desarrollada en una etapa posterior, hormigón de segunda etapa, y enrugosada la cara, con ciertas condiciones que el reglamento indica. 0,6 cuando eso no ocurre. O BU menor o igual que 0,20 de Φ por F'C por omega más 4 veces A por D. ¿Sí? Omega más 4 veces A está indicado en el dibujo de abajo. Omega es el ancho de placa y A es la distancia entre BU y la cara de la viga. O bien, BU es menor o igual que 5,5 omega más 4 veces A por D. La expresión 2 y la 3 tienen que ver con que la expresión simplificada de corte por fricción tiene un rango de validez. Y si superamos ese rango de validez, en cuanto a las tensiones relativas que se generan en la cara de corte, esas expresiones ya no son de aplicación, no están ubicadas del lado seguro. Entonces, de tal manera, con la ecuación 1070, la primera, podemos despejar la armadura requerida de corte por fricción ABF como BU sobre Φ por mu por Fi. Ya les dije, mu puede valer 1,4, 1 o 0,6. Cuando hemos ejecutado el hormigón en etapas, la adopción entre 1 y 0,6 depende de si la superficie se ha tratado según indica el reglamento o si no se ha hecho así. Cuidado con esto, porque si uno indica 1 en el cálculo, debe anotar en el plano claramente y visiblemente que la superficie tiene que ser tratada y cómo debe ser tratada, ¿sí? Y la dirección de obra debe controlar que esto ocurra. Ha habido casos de fallas en los cuales una cierta participación en la definición del colapso se debió a al mal tratamiento de la junta que había sido así indicada. En cuanto a la armadura adicional de suspensión, definida como AB, surge de la siguiente expresión. AB es igual a BU por SE sobre Φ por Fi por S. S es la distancia entre cargas aplicadas, S es la separación entre ramas de estribos, como vemos abajo en el dibujo, ¿sí? Adicionalmente, si la viga forma parte de una estructura sometida a un gran número de sobrecargas repetitivas, por ejemplo en el caso de puentes, tendríamos que verificar la siguiente condición para cargas de servicio.
B menor o igual que AB por 0,5 de FI sobre CE por omega más 3 veces A, donde B es la reacción debido a cargas permanentes y sobrecargas de servicio D más L. ¿Sí? BU es la combinación de cargas mayoradas más desfavorables, por ejemplo, 1,2 de D más 1,6 de L, 1,4 de D, a modo de ejemplo. Para definir la armadura de suspensión en estas vigas invertidas, tiene que verificarse adicionalmente el tipo de falla por corte que vemos en el dibujo. Entonces, para verificar esta superficie de falla por corte en la zona de la entalladura con altura útil de R, se debe cumplir con la ecuación o inecuación que vemos abajo, 2BU menor o igual que 2 por Φ por un sexto de raíz de F'C BF por D', que sería la componente que toma el hormigón, más Φ por AB por Fi sobre S por omega más 2 veces D', distancia entre el borde superior de la entalladura y el centro de la armadura longitudinal inferior. O sea, la componente que toma el hormigón más la componente que toman los estribos ubicados en la entalladura. Con respecto a la falla por punzonado, hay que verificar que el esfuerzo BU que tiende a generar el punzonado a transmitir a través de la carga concentrada no supere el valor establecido en la inecuación que observamos, ¿sí? Donde la falla se produciría como la que vemos en la figura en el corte. BU debe ser menor o igual que 1/3 de Φ por raíz de F'C a lo largo de omega más 2L más 2dF por dF. La superficie de falla en planta de punzonado sería la línea punteada, ¿sí? Y las superficies principales de rotura por punzonado no deben superponerse, se deben verificar en las zonas extremas de la entalladura que se verifique con la ecuación que vemos abajo, ¿sí? En las zonas extremas de la entalladura. Entonces hemos planteado los diferentes tipos de falla y las expresiones asociadas. Nos faltaría la posible falla en el hormigón bajo la placa por apoyo localizado derivada de la carga de compresión. BU es menor o igual que Φ por PNB, donde Φ en este caso tiene un valor menor porque la falla es muy frágil, 0,65, y PNB es la carga de aplastamiento del hormigón, 0,85 de F'C por L largo de la placa sobre omega por omega el ancho de la placa. Entonces, recordar esta verificación también. Finalmente les presento cómo quedaría un ejemplo práctico. Este ejemplo fue desarrollado en el libro Introducción al cálculo de hormigón estructural, cuarta edición, que desarrollamos con mi colega y amigo el ingeniero Hugo Donini. Es uno de los 100 y pico de ejemplos, ¿no? Donde está desarrollado este tema y adicionalmente hay otro ejemplo donde se desarrolla la armadura de flexión, corte y torsión de la viga principal. Consecuentemente quedaría completo con los detalles de armado. Bueno, son sectores en los cuales la no validez de la hipótesis de Bernoulli-Navier requiere un estudio pormenorizado y este es un planteo aproximado razonable en la mayoría de los casos para resolver el problema o para chequear una solución mediante el método de bielas y tensores. Gracias por su atención, nos vemos.